Lección 1. Rutinas matutinas. Hola, ¿dormiste bien por la noche? De hecho, lo hice. ¿Qué hay de ti? Lo mismo aquí. Me siento descansado y listo para afrontar el día. Eso es genial. ¿Cómo es tu rutina matutina típica? Bueno, normalmente empiezo el día con una taza de café y un poco de lectura ligera. Ah, el clásico ritual matutino. A mí también me gusta más el té. Eso no tiene nada de malo. ¿Qué más te gusta hacer por las mañanas? Intento hacer un entrenamiento rápido, incluso si es solo una caminata rápida alrededor de la manzana. Bien, es una buena manera de hacer que la sangre fluya. Probablemente debería incorporar más ejercicio a mi rutina. Lección 2. Estrategias de marketing. Hola Anna, ¿has tenido la oportunidad de pensar en nuestras nuevas estrategias de marketing? Sí, lo he hecho. Creo que necesitamos renovar nuestra presencia en las redes sociales. Es una idea genial. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Bueno, para empezar, creo que deberíamos centrarnos más en el contenido visualmente atractivo. Ah, sí, la importancia de las imágenes llamativas hoy en día. Exactamente. Y también deberíamos ser más activos a la hora de interactuar con nuestros seguidores. Buen punto. Construir una conexión comunitaria más fuerte es clave. Absolutamente. Y también deberíamos considerar la posibilidad de realizar algunas campañas publicitarias específicas. Definitivamente. Eso nos ayudará a llegar a nuevos clientes potenciales. Lección 3. Un futuro más ecológico. Hola Anna, ¿te enteraste de las nuevas iniciativas ecológicas que se proponen en nuestra ciudad? Ah, sí, estoy muy emocionada de ver los pasos que se están dando hacia un futuro más verde. ¿Qué opinas de los planes? Creo que son muy alentadores. Reducir nuestra huella de carbono es muy importante en estos días. Definitivamente. Incluso los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia cuando todos hacemos nuestra parte. Eso es tan cierto. ¿Has notado algún cambio en tu vida diaria que esté ayudando al medio ambiente? Bueno, he estado intentando reducir mi uso de plástico y reciclar más. ¿Has realizado algún ajuste ecológico? Por supuesto, he empezado a tomar el autobús para ir al trabajo en lugar de conducir. Es mejor para el planeta y no tengo que preocuparme por el estacionamiento. Eso es increíble, todo ayuda. Tengo muchas esperanzas de que podamos seguir viendo cambios positivos en nuestra comunidad. A mí también me inspira ver a la gente unirse por una causa común. Me entusiasma ver lo que depara el futuro. Lección 4. Escapada a la playa. Hola Anna, tengo una idea para un viaje de fin de semana. ¿Qué opinas de ir a la playa? Oh, eso suena maravilloso. Tenía ganas de salir de la ciudad para cambiar de aires. Lo mismo aquí. Pensaba que podríamos visitar ese pequeño pueblo costero a unas 2 horas de distancia. Oh, he oído cosas geniales sobre ese lugar. Se supone que las playas de allí son preciosas.
Exactamente. Y estoy seguro de que también podríamos encontrar pequeños restaurantes y tiendas agradables para explorar. Es una idea fantástica. Incluso podríamos preparar un almuerzo tipo picnic para disfrutarlo en la playa. Definitivamente. Y podríamos traer nuestros trajes de baño y pasar un tiempo en el agua. Perfecto. Un día de relax junto al mar parece exactamente lo que necesito ahora mismo. Absolutamente. Creo que va a ser una escapada de fin de semana increíble. Lección 5. Controversia sobre la jubilación. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre las recientes controversias en torno a la jubilación de Johnson? Sí, lo hice. Ha sido un tema muy candente últimamente. Por lo que tengo entendido, hubo muchos eventos y problemas que condujeron a ello. Absolutamente. Parece que hubo algunas dudas sobre las circunstancias de su partida y el impacto en la empresa. Eso es correcto, he oído que el equipo directivo ha presentado denuncias de mala conducta y falta de transparencia. Vaya, eso es preocupante. Y me imagino que ha sido difícil para los empleados y el público encontrarle sentido a todo esto. Definitivamente. Es el tipo de situación que realmente puede cambiar la reputación y la cultura de una empresa. Absolutamente. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrolla todo y si habrá algún efecto duradero. Yo también será interesante seguir la historia y ver si se produce algún cambio significativo. Seguro que sí. Este tipo de eventos de alto perfil realmente pueden moldear la dirección futura de una organización. Lección 6. Explorando las aventuras en la playa. Hola Anna, he oído que has ido a la playa hace poco. ¿Qué tal tu viaje? Buenos días, Ion. Fue increíble. Me lo pasé muy bien explorando la costa y disfrutando de las impresionantes vistas. Eso suena maravilloso. Siempre he querido ir a la playa. ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue sin duda nadar en las aguas cristalinas. Fue tan refrescante y tranquilo. Vaya, suena como la escapada perfecta. Estoy un poco celoso. ¿Pudiste probar algún marisco local? Sí, me deleité con los platos de mariscos más deliciosos. La pesca fresca del día fue increíble. Delicioso. Tendré que ir a la playa pronto. ¿Quizás podamos ir juntos? Absolutamente, me encantaría. Podemos explorar las pozas de marea y construir castillos de arena. Será una aventura. Entonces es un plan. Me muero por disfrutar de la playa contigo. Lección 7. Explorando los Cotswolds. Hola Anna, estoy muy emocionada por nuestro próximo viaje a los Cotswolds. ¿Has estado allí antes? No, no lo he hecho, pero he oído que es absolutamente impresionante. Me muero por explorar los encantadores pueblos y las colinas ondulantes. Yo también, va a ser una aventura increíble. He oído que la arquitectura es increíble, con todos los edificios de piedra de color miel. Por supuesto,
y se supone que el campo es impresionante. Tengo muchas ganas de ir de excursión y disfrutar de las pintorescas vistas. Lo mismo aquí. Creo que será la escapada perfecta del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Definitivamente. Será muy agradable ir más despacio y apreciar la tranquilidad de los Cotswolds. Me muero por probar también la cocina local. He oído que los pubs sirven deliciosos platos caseros. Eso suena increíble. Ya tengo ganas de probar la comida tradicional inglesa. Yo también, va a ser un verdadero placer. Este viaje va a ser digno de admirar, lo puedo sentir. Lección 8. Los clubes 4H y la agricultura. Hola Anna, ¿has oído hablar de los clubes 4H? Parecen una forma genial de hacer que los niños se interesen por la agricultura. Tienes razón, John. Los clubes 4H tienen que ver con el aprendizaje práctico y el desarrollo personal de los jóvenes. Exactamente. Me encanta cómo pretenden mejorar la cabeza, el corazón, las manos y la salud de los participantes. Absolutamente. Los clubes ofrecen una amplia gama de actividades, desde la cría de animales hasta el cultivo de cultivos. Eso es genial. Creo que es importante que los niños entiendan de dónde provienen sus alimentos y cómo se producen. Totalmente. Y los clubes 4H les brindan una forma divertida y atractiva de obtener esa exposición. Definitivamente. Además, les enseña valiosas habilidades para la vida, como la responsabilidad y el trabajo en equipo. Absolutamente. Es un programa fantástico para que los niños se interesen por la agricultura. Estoy de acuerdo, es una iniciativa realmente admirable. Ojalá hubiera tenido algo así cuando era más joven. Lección 9. El impacto del clima. Hola Anna, ¿te has fijado en lo mucho que el clima puede afectar a todo lo que nos rodea? Sí, es increíble el impacto que tiene el clima en nuestra vida diaria. Definitivamente. Incluso pequeños cambios de temperatura o precipitación pueden tener un efecto dominó. Absolutamente. El clima influye en todo, desde nuestro estado de ánimo hasta el crecimiento de las plantas y los cultivos. Eso es tan cierto. Es increíble pensar en lo interconectado que está realmente todo. Lo sé, ¿verdad? Es un buen recordatorio de cómo todos formamos parte de un sistema más grande y complejo. Exactamente. Y es importante tener en cuenta cómo nuestras acciones pueden afectar al tiempo y al clima. Definitivamente. Todos tenemos la responsabilidad de ser más conscientes del medio ambiente. Absolutamente. El clima nos afecta a todos, por lo que debemos trabajar juntos para proteger nuestro planeta. Lección 10. Juzgar por las apariencias. Hola Anna, estaba pensando en cómo a veces juzgamos a las personas por su apariencia. Lo sé, no es justo en absoluto. No debemos hacer suposiciones sobre el carácter o las habilidades de alguien solo por su apariencia. Exactamente. Es importante recordar que no se puede juzgar un libro por su portada. Totalmente. Nunca se sabe cuál es la historia de alguien o de qué es capaz.
Absolutamente. Debemos tratar de mantener una mente abierta y conocer a la gente antes de formarnos una opinión. Definitivamente. Es posible que se sorprenda al descubrir que algo bueno proviene de mirar más allá de la apariencia externa de alguien. Absolutamente. Es una buena lección para no juzgar a una persona con demasiada rapidez o dureza. Exactamente. A todos nos vendría bien ser un poco más conscientes y compasivos en ese sentido. Estoy de acuerdo, es importante tenerlo en cuenta en nuestra vida diaria. Lección 11. Responsabilidad personal. Hola Anna, últimamente he estado pensando mucho en la responsabilidad personal. ¿Qué crees que significa ser personalmente responsable? Es un tema interesante, Ion. Para mí, la responsabilidad personal significa tomar posesión de nuestras acciones y elecciones, y ser responsable de las consecuencias. Exactamente. Creo que cada uno de nosotros tiene el deber con nosotros mismos y con la sociedad de tomar decisiones responsables. ¿No lo crees? Definitivamente. Es fácil poner excusas o culpar a los demás, pero el verdadero crecimiento se produce cuando aceptamos la responsabilidad de nuestras propias vidas. Absolutamente. He descubierto que cuando asumo la responsabilidad, siento que tengo más control y tengo más poder para crear un cambio positivo. Estoy de acuerdo y también es un buen ejemplo para los demás. Si todos asumiéramos la responsabilidad personal, imagine cuánto mejor podría ser el mundo. Tienes tanta razón. Creo que todo se reduce a tener el coraje de tomar decisiones difíciles y la humildad de admitir cuando nos equivocamos. Palabras sabias, John. La responsabilidad personal es un viaje que dura toda la vida, pero es importante para cualquiera que quiera vivir una vida plena. Bien dicho, Anna. Me alegro de que estemos de acuerdo en esto. Es un tema que me apasiona mucho. Lección 12. Compras convenientes. Hola Anna, me preguntaba si querías ir de compras este fin de semana. Hay algunas tiendas nuevas que quería visitar. Eso suena genial, John. ¿Qué es lo que tenías en mente? Siempre estoy buscando opciones de compra convenientes. Bueno, hay un nuevo centro comercial al aire libre que acaba de abrir no muy lejos de aquí. Tiene una buena combinación de tiendas y restaurantes en un solo lugar. Perfecto. Suena muy práctico. Podemos estacionar una vez y luego simplemente pasear y explorar. Exactamente. Y tienen un montón de tiendas que creo que te gustarían mucho, artículos para el hogar, moda e incluso una gran librería. ¿Oh, una librería? Cuenta conmigo. Tenía la intención de aprender algunas lecturas nuevas. Impresionante. ¿Planeamos reunirnos allí el sábado alrededor de las 11? Eso debería darnos tiempo suficiente para navegar. Me suena bien. Me aseguraré de usar zapatos cómodos para que podamos tomarnos nuestro tiempo. Gran idea. Lo espero con ansias, Anna. Estaría bien hacer compras sin estrés juntos. Lección 13. Vestimenta elegante. Hola Anna, me he dado cuenta de que llevas un vestido nuevo hoy. Te queda increíble. Vaya, gracias John.
Acabo de comprar este vestido de encaje negro y me encanta el look sofisticado. Es perfecto. El ajuste y el estilo realmente acentúan tu figura de todas las maneras correctas. Eres tan dulce. Me alegro de que te guste. Al principio no estaba segura, pero ahora me siento segura y elegante. Bueno, definitivamente deberías sentirte así. Ese vestido es realmente impresionante. Oh, me estás haciendo sonrojar. Pero debo decir que estoy muy contento con el resultado. Como debe ser. Apuesto a que llamarás la atención de muchos cuando te lo quites. Ja, 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 bueno, no quiero llamar la atención, pero me siento como $1.000.000 con este vestido. Y deberías. Lo elegante y con clase siempre está de moda. Lo estás haciendo genial, Anna. Lección 14. Posibilidades infinitas. Hola Anna, ¿te has mantenido al día con todos los avances de la tecnología últimamente? Es realmente sorprendente lo que es posible en estos días. Tienes razón, John. Las posibilidades de educación y entretenimiento parecen infinitas. ¿Has visto algunas de las nuevas aplicaciones de realidad virtual? Yo sí, y son realmente alucinantes. Imagina poder viajar por el mundo o asistir a un concierto desde la comodidad de tu hogar. Exactamente. Y el potencial educativo es enorme. Los estudiantes ahora pueden explorar simulaciones y modelos 3D interactivos. Absolutamente. Realmente abre un mundo completamente nuevo de aprendizaje y descubrimiento. Me entusiasma ver qué más surgirá en los próximos años. Yo también. El ritmo del cambio tecnológico es ampliamente asombroso. Me hace preguntarme cómo serán nuestras vidas dentro de 10 o 20 años. Lo mismo aquí. Pero en el buen sentido, creo. Mientras usemos estos avances de manera responsable, las posibilidades son infinitas. Bien dicho, John. Con la mentalidad adecuada, la tecnología puede realmente enriquecer nuestras vidas de muchas maneras. Definitivamente. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo. Es un momento emocionante para estar vivo, eso es seguro. Lección 15. Cocina global. Hola Anna, he oído que últimamente has estado cocinando de forma aventurera. Cuéntame más. Tienes razón, John. Me ha gustado mucho explorar diferentes cocinas mundiales en mi cocina. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de platos has estado probando? Bueno, la semana pasada preparé un delicioso curry verde tailandés. Los sabores eran tan vibrantes y complejos. Eso suena increíble. La comida tailandesa es una de mis favoritas. ¿Qué pasa con otras cocinas? También he estado experimentando con platos mexicanos, indios y mediterráneos. Ha sido muy divertido. Eso es genial. Me encanta cómo cocinar puede ser una forma de viajar por el mundo sin salir de la cocina. Exactamente. Y lo mejor es descubrir nuevos sabores y técnicas que luego puedo incorporar a mi cocina habitual. Definitivamente. Ampliar tus horizontes culinarios realmente puede llevar tu cocina casera al siguiente nivel.
Lección 16. Desearle un deseo a una estrella. Hola Anna, ¿viste la primera estrella brillante en el cielo esta noche? ¿Por qué sí, Ion? Lo estaba mirando fijamente y pidiendo un deseo. Un deseo, ¿no? ¿Qué deseabas? Oh, no puedo decirte eso. No se hará realidad si lo hago. Oh, vamos. Prometo que no se lo diré a nadie. Bueno, está bien. Ojalá pudiera viajar a la luna algún día. ¿La luna, no? Es un deseo ambicioso. Ojalá pudiera, cumplir el deseo que deseo esta noche. Ja, 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 qué linda rima. ¿Qué deseabas? Deseaba un suministro de helado de chocolate para toda la vida. Lección 17. Los heridos y los de menores. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de las personas heridas que necesitan nuestra ayuda? Sí, Ion, he estado siguiendo las noticias. Es terrible ver a tantos necesitados. Estoy de acuerdo, creo que deberíamos hacer más para acelerar el trabajo de los de menores y ayudarlos. Es una idea genial. Los de menores tienen la experiencia para hacer que estas personas lesionadas se recuperen. Exactamente. Necesitamos reunir apoyo y recursos para empoderar a los menores de categoría D para que aceleren sus esfuerzos. Absolutamente. Su conocimiento especializado y su compasión son cruciales en un momento como este. Me pondré en contacto con las organizaciones locales y veré cómo podemos participar para acelerar el proceso. Maravilloso, Ion. Me uniré a ti en ese esfuerzo. Cuanto antes podamos dar a los heridos la atención que necesitan, mejor. Maravilloso, Anna. Juntos, estoy seguro de que podemos hacer una diferencia real para los que sufren. Lección 18. Juicio poco claro y discurso detallado. Hola Anna, ¿has notado que cuando las personas se emocionan, su juicio puede volverse confuso? Sí, definitivamente lo he observado. Y a veces también terminan hablando demasiado. Exactamente. Es casi como si su discurso se volviera confuso cuando están en ese estado. Es como si su capacidad para articular claramente se viera afectada. Absolutamente. Y eso puede llevar a malentendidos o incluso a malas decisiones. Tienes tanta razón. Mantener la claridad de pensamiento y la concisión es muy importante, especialmente en situaciones tensas. Acordado. Todos debemos ser conscientes de eso y tratar de mantener los pies en la tierra cuando las emociones aumentan. Definitivamente. Es una habilidad valiosa para cultivar, poder comunicarse de manera efectiva incluso bajo estrés. Bien dicho, Anna. Es un área en la que todos podemos mejorar. Lección 19. Las diferentes visiones del mundo de la ciencia y la literatura. Buenos días, Anna. ¿Has notado el marcado contraste entre la forma en que la gente científica y la literaria ven el mundo? Ah, sí, es bastante fascinante. Sus mentalidades y enfoques pueden ser muy diferentes. Absolutamente. Los científicos tienden a ser muy analíticos y a basarse en los datos en sus perspectivas.
mientras que los literatos suelen tener un enfoque más subjetivo y creativo para entender el mundo. Exactamente. La mentalidad científica tiene que ver con la evidencia empírica y el análisis objetivo. Mientras que los pensadores literarios disfrutan de los matices, la ambigüedad y las dimensiones emocionales de la experiencia humana. De hecho, estas dos visiones del mundo a veces pueden provocar enfrentamientos o malentendidos. Definitivamente. Pero creo que es muy valioso cerrar esa brecha y encontrar la complementariedad. Estoy de acuerdo unir el enfoque riguroso y sistemático de la ciencia con la rica e imaginativa lente de la literatura. Lección 20. Jornadas de puertas abiertas y planes futuros. Hola Anna, ¿planeas asistir pronto a alguna jornada de puertas abiertas? Sabes, tenía la intención de hacerlo, pero aún no he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Estás pensando en echarle un vistazo a algunos? Lo soy. Hay algunos en el vecindario que me han llamado la atención. Pensé que sería una buena idea echar un vistazo. Genial, Ion. Las jornadas de puertas abiertas pueden ser una forma muy valiosa de conocer diferentes propiedades. Definitivamente. Y quién sabe, tal vez incluso encontremos algo que pueda ser adecuado para el futuro. Oh, planes para el futuro, ¿no? Bueno, siempre me entusiasma explorar nuevas posibilidades. Lo mismo aquí. Siempre es bueno tener la mente abierta y ver qué oportunidades surgen. Absolutamente. Bueno, avísame si encuentras alguna jornada de puertas abiertas que creas que vale la pena visitar. Estaré encantado de unirme a vosotros. Lo haré, Anna. Lo mantendré informado sobre mis aventuras en la jornada de puertas abiertas. Lección 21. Oasis de paz. Hola Anna, he oído que tienes un balcón nuevo. ¿Cómo está? Buenos días, John. Es increíble, ahora tengo un oasis de paz justo en mi balcón. Me muero por relajarme y disfrutar de la tranquilidad. Eso suena maravilloso. ¿Qué planeas hacer allí? Estoy pensando en añadir algunas plantas en macetas y tal vez una pequeña fuente de agua para crear una atmósfera relajante. Excelente idea. Eso realmente transformará el espacio. Definitivamente, estoy muy emocionada de crear mi propia pequeña escapada en casa. Estoy seguro de que será el lugar perfecto para relajarse después de un largo día. Por supuesto, no puedo esperar a pasar las tardes allí tomando té y viendo la puesta de sol. Parece la forma perfecta de recargarse. Estoy un poco celoso. Lección 22. Nuevos amigos. Hola Anna, ¿cómo va tu primera semana de clases? Hola John, ha sido genial. Lo estoy disfrutando mucho hasta ahora. Eso es increíble. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Me encanta que sea un buen lugar para conocer nuevos amigos. Ya he hecho unos cuantos. Eso es fantástico, siempre es bueno hacer nuevas conexiones. Definitivamente, y todos han sido muy acogedores. Me alegra oír eso. Hacer nuevos amigos puede ser un poco estresante al principio.
Sí, pero todos han sido muy amables. Incluso puse el número de mi nueva amiga en la nevera para no olvidarlo. Buena idea. Parece que te estás adaptando muy bien. Lección 23. Aventuras culinarias. Hola Anna, he oído que planeas un viaje pronto. Buenos días, John. Sí, estoy muy emocionada. Voy a visitar una ciudad nueva. Eso suena increíble. ¿Qué es lo que más esperas? Me muero por probar la cocina local. He oído que la comida es increíble. Eso es increíble, los platos locales son siempre la mejor manera de conocer un lugar nuevo. Por supuesto, planeo probar tantas especialidades como pueda. No olvides probar también la comida callejera, ahí es donde encontrarás los sabores más auténticos. Buen consejo, me aseguraré de hacerlo. No quiero perderme nada. Parece una aventura deliciosa. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Lección 24. Cerrar el trato. Buenos días, Anna. Quería continuar con nuestra discusión sobre la asociación. Hola, John. Sí, también he estado pensando en eso. Genial, creo que ambos estamos de acuerdo en cuanto a los detalles. Estoy de acuerdo, creo que estamos listos para finalizar la asociación entonces. Excelente, ¿vamos a arreglar el papeleo? Definitivamente, estoy entusiasmado por poner en marcha esta asociación. Estupendo, te enviaré los documentos finales para que los revises. Perfecto, echaré un vistazo y los firmaré lo antes posible. Suena bien, agradezco su prontitud en esto. Va a ser una gran oportunidad. Lección 25. Planificación de vacaciones. Hola Anna, he oído que estás planeando unas vacaciones. ¿A dónde vas? Hola, John. Sí, estoy pensando en hacer un viaje pronto. Estoy pensando en quedarme unas 2 semanas. ¿Es tiempo suficiente? 2 semanas parecen una gran cantidad de tiempo para experimentar realmente un lugar nuevo. ¿A dónde piensas ir? Aún estoy decidiendo, pero estoy considerando algunas opciones diferentes. ¿Cuál crees que sería un buen destino para un viaje de 2 semanas? Bueno, eso realmente depende del tipo de experiencia que estés buscando. ¿Estás más interesado en unas relajantes vacaciones en la playa o en un viaje turístico lleno de aventuras? Hmm, creo que me gustaría un poco de ambos. Quizá también sea una ciudad costera con un montón de atracciones culturales. En ese caso, recomendaría buscar un lugar como el Mediterráneo. Podrías encontrar un buen equilibrio entre relajación y exploración. Es una gran idea, tendré que buscar algunos destinos mediterráneos. ¿Alguna recomendación específica? España o Italia serían opciones maravillosas. Solo asegúrate de probar la cocina local donde quiera que vayas. Lección 26. Yoga para la flexibilidad. Hola Anna, he oído que últimamente te dedicas al yoga. ¿Cómo va eso? Ha sido genial.
He notado una mejora real en mi flexibilidad desde que empecé a practicar con regularidad. Eso es impresionante. ¿Qué te hizo decidir hacer yoga? Bueno, estaba buscando una forma de mejorar mi estado físico y mi movilidad en general. El yoga parecía la solución perfecta. Definitivamente, es una excelente forma de bajo impacto para desarrollar fuerza y flexibilidad. Absolutamente. Y también me parece muy relajante y centrado. Justo lo que necesito después de un día estresante. Eso es maravilloso. ¿Sigues un estilo o programa en particular? He estado haciendo una mezcla de vinyas y hatha yoga. La variedad lo mantiene interesante. Bien, tendré que intentar probarlo yo mismo. Me vendría bien un aumento en mi flexibilidad. Lección 27. Impactos de la corrupción. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre ese caso de corrupción de alto perfil? Es realmente preocupante. Sí, lo hice. Es muy frustrante ver cómo la corrupción puede dañar la economía y las instituciones de un país. Absolutamente. Cuando los delincuentes pueden sobornar para escapar de la justicia, se socava todo el sistema. Exactamente. Y no se trata solo del sistema judicial, la corrupción puede tener impactos de gran alcance. Puede debilitar la infraestructura, los servicios públicos e incluso la seguridad nacional de un país. Tienes razón, he leído que, en algunos lugares, la corrupción ha llevado a cosas como construcciones deficientes y proyectos de infraestructura fallidos. Vaya, eso es muy preocupante. Es como un cáncer que se extiende por toda la sociedad. Definitivamente. Y tampoco son solo los casos importantes que acaparan los titulares. Incluso la corrupción a pequeña escala, como el soborno en las transacciones cotidianas, puede generar enormes pérdidas económicas. Totalmente. Es muy importante que los ciudadanos estén atentos y denuncien cualquier actividad sospechosa. Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra la corrupción. Absolutamente. Y los gobiernos deben hacer más para fortalecer las leyes anticorrupción y aplicarlas rigurosamente. Lección 28. Aventuras en el mercado de agricultores. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en el mercado agrícola local? No, en realidad no lo he hecho. ¿Está bien? Es fantástico. Los productos son muy frescos y el ambiente es muy animado y orientado a la comunidad. Eso suena maravilloso. ¿Dónde está ubicado? Está en el centro, a solo unas cuadras de la plaza principal. Lo tienen todos los sábados por la mañana. Oh, perfecto, eso es muy práctico. Me encantaría verla este fin de semana. Definitivamente deberías ir. La selección es increíble, todo tipo de frutas, verduras, productos horneados e incluso artesanías de fabricación local. Eso es genial. Estoy intentando comer más alimentos de origen local, así que el mercado agrícola parece perfecto. Absolutamente. Y los precios suelen ser mucho mejores que los de la tienda de abarrotes. Realmente puedes apoyar la economía local. Lección 29. Cultura Cajún de Luisiana. Hola Anna,
¿Sabías que la cultura cajún de Luisiana tiene unos orígenes realmente fascinantes? No, no lo sabía. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, la cultura cajún en realidad fue desarrollada por los colonos francófonos de Luisiana, conocidos como acadianos. Ah, ya veo. ¿Así que eran franco-canadienses que acabaron estableciéndose en Luisiana? Exactamente. Los británicos expulsaron a los acadianos del este de Canadá en el siglo XVIII, y muchos de ellos se dirigieron a Luisiana. Interesante. Así que mezclaron sus raíces francesas con la cultura y las tradiciones locales de Luisiana. Sí, así es. La cocina, la música y el estilo de vida cajún son una fusión única de influencias francesas, indígenas y españolas. Eso es muy guay. El río Mississippi también es famoso en Luisiana, ¿verdad? Absolutamente. El poderoso Mississippi ha desempeñado un papel importante en la configuración de la historia y la cultura de Luisiana. Lección 30. Hora de la fiesta. Hola Anna, ¿estás emocionada por la fiesta de esta noche? Absolutamente. No puedo esperar. ¿A qué hora empieza? He oído que la gente llegará alrededor de las 6 de la tarde. ¿Sabes si tiene una hora de finalización establecida? No estoy seguro. Tendré que comprobarlo. Espero que pase hasta altas horas de la noche. Sería estupendo. Sería agradable relajarse y divertirse después de una semana ajetreada. Definitivamente. Tengo ganas de ponerme al día con amigos y tal vez incluso bailar un poco. Parece un plan. Me aseguraré de hacer mis mejores movimientos. Ja, no tengo ninguna duda al respecto. Intenta no ser el centro de atención, ¿vale? Sin promesas. Pero intentaré compartir la pista de baile. Lección 31. Equipo nuevo. Hola Anna, he oído que la empresa nos está proporcionando nuevos equipos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Buenos días, John. Sí, la empresa está actualizando nuestros equipos. Quieren asegurarse de que tengamos las herramientas perfectas para hacer nuestro trabajo de manera eficiente. Esa es una gran noticia. ¿Qué tipo de equipo nuevo están proporcionando? Bueno, nos están dando las computadoras portátiles y el software más recientes. También tendremos nuevos escritorios y sillas para mejorar nuestro espacio de trabajo. Vaya, todo eso suena muy útil. Me muero por probar las cosas nuevas. ¿Cuándo recibiremos el nuevo equipo? Según el anuncio, el nuevo equipo se entregará e instalará la próxima semana. Tengo muchas ganas de empezar a usarlo. Excelente, me aseguraré de borrar mi agenda para poder configurar todo de inmediato. Esto va a ser de gran ayuda para mi trabajo. Estoy de acuerdo, la empresa está invirtiendo realmente en nosotros y en nuestra productividad. Creo que estas actualizaciones marcarán una gran diferencia. Seguro que sí. Gracias por la actualización, Anna. Me aseguraré de comprobarlo tan pronto como llegue. Lección 32. Pedido de desayuno. Buenos días, Anna.
¿Pudiste rellenar el formulario de pedido de desayuno? Sí, lo hice. Pedí un burrito para el desayuno, croquetas de patata y zumo de naranja. Genial. Me decanté por el clásico, huevos, tocino y tostadas. No me puedo equivocar con eso. Suena delicioso. Me da hambre solo de pensarlo. Yo también me muero por empezar. ¿Qué crees que tendrán para el desayuno especial de hoy? Tal vez algún tipo de sándwich de desayuno o un plato de desayuno con un poco de todo. O, un plato de desayuno daría en el clavo. Podría optar por algo de variedad. Definitivamente. Siempre es bueno tener opciones, especialmente para la comida más importante del día. Absolutamente. El desayuno marca la pauta para todo el día, ¿sabes? Lección 33. Tendencias del mercado. Hola Anna, ¿cómo va el análisis de mercado? Va bien. Hemos encontrado nuevas tendencias realmente interesantes. Esa es una gran noticia. ¿Qué tipo de tendencias estamos viendo? Bueno, por un lado, ha habido un gran cambio hacia productos más sostenibles y ecológicos. Interesante. Definitivamente es un área que queremos vigilar. Definitivamente. Y también estamos viendo un aumento en la demanda de productos personalizados y personalizables. Ah, eso tiene sentido. Los clientes de hoy en día quieren algo único y adaptado a sus necesidades. Exactamente. Tendremos que averiguar cómo incorporarlo a nuestra línea de productos. Buen punto. Toda esta información es muy valiosa. Me alegro de que el análisis esté dando sus frutos. Lección 34. Rutina de ejercicios. Hola Anna, ¿cuál es tu rutina de ejercicios habitual? Normalmente hago una combinación de entrenamiento cardiovascular y con pesas. Me parece que realmente me ayuda a mantenerme en forma y saludable. Lo mismo aquí. Me encanta hacer un entrenamiento a intervalos de alta intensidad en la cinta de correr, seguido de algunos ejercicios de fuerza. Eso es genial. ¿Tienes un tipo de ejercicio cardiovascular favorito? Me gusta mucho correr, pero a veces también me gusta cambiarlo por andar en bicicleta o nadar. Todas esas son excelentes opciones. Tiendo a preferir la máquina elíptica o la escaladora para mis ejercicios cardiovasculares. Bien, esas son excelentes opciones de bajo impacto. ¿Y qué hay del entrenamiento de fuerza? ¿En qué te concentras? Me aseguro de trabajar todos los grupos musculares principales: brazos, piernas, tronco y espalda. Disfruto mucho haciendo sentadillas, estocadas y presiones por encima de la cabeza. Impresionante, todos esos son fantásticos ejercicios compuestos. Intento hacer una rutina similar para todo el cuerpo, centrándome en el peso muerto y el press de banca. Lección 35. Aperitivos de senderismo. Hola Anna, pensaba que deberíamos ir de excursión este fin de semana. ¿Estaría interesado en unirse? Suena como una gran idea. Me encantaría. ¿Deberíamos traer bocadillos o suministros para la caminata?
Sí, buena decisión. Probablemente deberíamos empacar algunos bocadillos saludables para alimentarnos durante la caminata. Absolutamente. Quizás podamos traer una mezcla de frutos secos, barras de granola y fruta fresca. Oh, suena perfecto. También podríamos tomar algunas botellas de agua para mantenernos hidratados. Definitivamente, mantenerse hidratado es muy importante, especialmente en una caminata. Quizás podríamos incluso empacar un pequeño almuerzo tipo picnic. Es una idea fantástica. Podríamos empacar algunos sándwiches o wraps y encontrar un buen lugar para disfrutarlos durante la caminata. Me encanta. Va a ser una aventura muy divertida. Me muero por salir a la naturaleza y explorar. Yo tampoco. Será genial hacer algo de ejercicio y respirar aire fresco. Será una gran escapada de fin de semana. Lección 36. Dominio del inglés. Hola Anna, he notado que has estado practicando mucho tu inglés últimamente. ¿Cómo va todo? De hecho, ha ido muy bien. He estado intentando sumergirme en el idioma lo más posible. Es increíble escuchar eso. ¿Has aprendido algún consejo o truco para mejorar tu dominio del inglés? Bueno, una cosa que ha sido realmente útil es intentar hablar inglés con el mayor número posible de personas. Ah, eso tiene sentido. Practicar esa práctica en el mundo real es muy valioso. Exactamente. Y también he estado viendo muchos programas de televisión y películas en inglés para mejorar mi comprensión auditiva. Buena decisión. Exponerse a hablantes nativos realmente puede acelerar el proceso de aprendizaje. Absolutamente. Y también me aseguro de practicar la escritura en inglés, a través de cosas como llevar un diario y enviar correos electrónicos. Es un enfoque muy completo. ¿Algún otro consejo que le darías a alguien que está intentando mejorar su inglés? Lección 37. Financiación deportiva masculina. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre los cambios en la financiación deportiva en las universidades? Sí, lo hice. Al parecer, ha habido un gran impulso para asignar más recursos a los programas deportivos femeninos. Interesante. Me pregunto cómo afectará eso a los deportes masculinos que tradicionalmente han recibido la mayor cantidad de fondos. Por lo que he leído, el objetivo es crear más equidad y oportunidades para las atletas femeninas. La ley exigía que las escuelas proporcionaran fondos equitativos. Ya veo, tiene sentido. Aunque me imagino que las escuelas que invierten mucho en deportes masculinos no estarán muy contentas con tener que redistribuir ese dinero. Probablemente tengas razón. Seguro que habrá algún rechazo, pero creo que es un paso importante hacia la igualdad de género en el atletismo universitario. Estoy de acuerdo, aunque es un tema complejo. Tengo curiosidad por ver cómo se desarrollará todo en los próximos años. Yo también será interesante supervisar los cambios y ver cómo las escuelas se adaptan a los nuevos requisitos de financiación. Definitivamente. Bueno, gracias por darme los detalles, Anna. Agradezco que me mantengas al tanto de estas importantes novedades. Lección 38. Empacar para un viaje. Hola Anna, ¿estás lista para tu próximo viaje?
Lo estoy consiguiendo. He estado intentando empacar todo lo esencial, pero siempre es un desafío. Te escucho. Asegurarte de que tienes todo lo que necesitas puede ser una tarea ardua. Absolutamente. Estoy intentando empacar ropa cómoda y asegurarme de tener todo lo básico cubierto. Es un buen enfoque. Es importante ser práctico, pero también dejar espacio para algunos objetos divertidos. Exactamente. También estoy haciendo una lista de todos los artículos de tocador o tecnología que tendré que llevar. Un movimiento inteligente. La atención a esos pequeños detalles puede marcar una gran diferencia cuando estás de viaje. Definitivamente. Quiero asegurarme de que estoy completamente preparado, pero tampoco empacado demasiado. Estoy seguro de que encontrarás el equilibrio perfecto. Solo recuerda empacar poco y disfrutar del viaje. Lección 39. Pago de peajes y viajes nocturnos. Hola Anna, tuve que pagar un peaje para llegar hasta aquí. ¿Sabes cómo funciona el sistema de peaje en nuestra ciudad? Buenos días, Ion. El sistema de peaje puede resultar un poco confuso. Hay diferentes formas de pagar, como usar una tarjeta prepaga o una aplicación móvil. Ya veo, es bueno saberlo. Terminé pagando el peaje en efectivo, pero sería conveniente tener una opción más rápida. Definitivamente, las líneas de efectivo pueden ser lentas, especialmente durante las horas punta. ¿Ha considerado la posibilidad de obtener una etiqueta de peaje electrónica? Hace que el proceso sea mucho más rápido. No, aún no lo he investigado. ¿Cómo funciona la etiqueta electrónica de peaje? Es bastante sencillo. Solo tienes que colocar la etiqueta en el parabrisas y automáticamente se deducirá el peaje de tu cuenta cuando pases por los carriles rápidos. Ah, eso suena muy práctico. Tendré que buscar uno de esos. Gracias por el consejo. No hay problema. Y si alguna vez necesitas viajar tarde por la noche, las autopistas de peaje pueden ser una buena opción. Solo ten cuidado con cualquier construcción o cierre de carril. Es bueno saberlo. De hecho, anoche tuve que tomar la autopista de peaje para volver a casa tarde. Fue un viaje tranquilo, pero no estaba seguro de la seguridad tan tarde. Lección 40. Problemas en las cabinas de peaje. Hola Anna, ¿hoy te quedaste atrapada en esa larga fila de peaje de la autopista? Oh, fue una pesadilla. Al final llegué tarde a mi reunión porque el tráfico apenas se movía. Lo sé, ¿verdad? Los peajes son muy incómodos a veces. ¿Sabes si hay alguna forma más fácil de pagar los peajes por aquí? De hecho, acabo de descargar esta nueva aplicación que te permite pagar los peajes electrónicamente. Simplemente vincula tu cuenta y esta deduce automáticamente la tarifa a medida que avanzas. Eso suena muy práctico. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, te apuntas y te envían un pequeño transpándide para que lo coloques en el parabrisas. Luego, cada vez que pasas por una cabina de peaje, detecta tu transpándide y factura tu cuenta. Vaya, eso es impresionante. ¿Y le ahorra dinero en comparación con pagar en efectivo en el stand? Sí, normalmente es un poco más barato. Además, no tienes que preocuparte por tener el cambio correcto a mano o por ralentizar la línea. Qué bien, definitivamente voy a investigar eso.
Gracias por el consejo, Anna. Suena como un punto de inflexión para mi viaje al trabajo.